Hola, hola mis corazones, bienvenidos a la clase número 5 de este curso de mandalas. Y en esta clase te quiero enseñar a realizar estos hermosos mandalas ornamentales que tienen un estilo muy diferente a los mandalas en puntillismo que les enseñé en los primeros videos, ya que estos en particular se trabajan con pinceles del estilo liner, que te los enseñaré a continuación. Y también les tengo esta plantilla de ejercicios donde quiero enseñarte algunos trucos de movimiento para el manejo del pincel y así obtener estos patrones ornamentales más fluidos y precisos. Y en resumen de los videos anteriores, les enseñé a realizar mandalas con la técnica del puntillismo, que es como de este estilo. Vimos también cómo realizar las líneas guías como un esquema base para poder pintar nuestro mandala de manera organizada, ordenada y así poder obtener estas formas. Y también les enseñé a cómo combinar colores, cómo escojo yo los colores con un método muy sencillo y práctico para que ustedes puedan aplicar en sus trabajos. También les enseñé a realizar sus propias pinturas acrílicas, ya que para realizar este tipo de trabajos necesitamos que la pintura tenga una consistencia semifluida y así obtener buenos resultados. Así que todas mis clases, amigos míos, contienen recursos descargables para que puedan imprimirlos en casa y practicar. Los recursos son totalmente gratuitos en cada curso. El link lo dejo en la descripción del video. Así que para que ingresen ahí y vayan a obtener las plantillas. Ahora quiero mostrarles mis pinceles del estilo liner. Aquí tengo dos de la marca Daler-Rowney, no sé cómo se pronuncia, pero ahí ustedes lo pueden buscar por internet. Aquí tengo del número 2 y el número 3. Estos los compré a través de Mercado Libre. En el comercio pueden encontrar esta marca desde la numeración 0 hasta el 3. A mí me falta comprar el 0 y el 1, que en su momento el vendedor los tenía agotados, así que adquirí estos otros a través de AliExpress. Estos tienen una numeración, bueno, es una marca china. Son mucho más delgados y que tienen de numeración, si se fijan ahí, 0, doble 0 y triple 0. Así que con estos 5 pinceles de distintos grosores he podido realizar todo tipo de formas ornamentales. Mientras más pequeño sea el número del pincel, más delgado y corto es el pelo para que lo tengan claro, así como lo pueden observar. Y aquí quiero enseñarte esta patronera que la trabajé con un pincel liner número 0 y te quiero mostrar esta otra que la trabajé con un liner número 2. Quiero que observes la diferencia que tienen los patrones en sus trazos.
Por si acaso, yo cuando voy a realizar un ornamento que a lo mejor tiene una dimensión mucho más grande, generalmente ocupo pincel de numeración 2 o 3, que es el más grande, el más ancho, que sería como de esta patronera. Y cuando voy a realizar detalles más pequeñitos o detalles dentro de este trazo más grueso, más grande, ocupo la numeración más pequeña, el liner 0 o el doble 0. Entonces yo les recomiendo que cuando vayan a comprar sus pinceles liner, les va a pasar que van a encontrar en algunas tiendas que venden los pinceles por unidad, como me pasó con estos, que a mí me los vendieron por unidad y me salieron mucho más costosos. Y los otros pinceles los compré, fue un juego de 6 que compré en AliExpress. En AliExpress te venden el juego completo. A mí me llegaron 6 pinceles de estos. Claro que se repetían los números, me llegaron 2 de triple 0, 2 de doble 0, así. Me llegaron 6 de estos, así que los tengo como repetidas las medidas. Pero claro, de la otra marca me los vendieron por separado, así que les recomiendo que se compren el juego completo, así tienen toda la numeración y vamos a jugar con todos los pinceles. Les voy a mostrar ahí en la hoja de ejercicios, les voy a mostrar cómo usarlos. Bueno, para comenzar voy a seleccionar el pincel más fino de la numeración 0. Voy a escoger este, el doble 0. Cualquiera de la numeración 0 va a encajar con los patrones que salen aquí. Y lo primero que vamos a practicar en la primera corrida es la presión del pincel, es la presión, el arrastre y el soltar. De la siguiente manera. Presionamos, arrastramos y vamos soltando hacia arriba. Presionamos, arrastramos y soltamos. Y así van ustedes repitiendo. Esto es como lo más básico. Presionar, arrastrar y soltar para que vayan formando la gota. Quiero mostrarles el ejercicio más de cerca. Presionamos, arrastramos y soltamos. Y ahora vamos a darle un poco más de movimiento al trazo, realizando una pequeña curva. Es exactamente lo mismo que arriba, pero vamos a darle un poquito más de movimiento al pincel, de la siguiente manera. Presionamos, arrastramos, curvando y soltamos.
Presionamos, arrastramos y vamos soltando. En el siguiente ejercicio es una combinación de ambos patrones que están arriba. Aquí vamos a trabajar con la línea recta y con un poquito de curva. Siguiendo con la práctica de la presión, el arrastre y la soltura. Y así seguimos con la siguiente corrida. Esto tiene un poquito más de curva, donde presionamos, arrastramos y soltamos. Quiero hacer énfasis en esto porque aquí ya entra un poquito de complejidad en el pincel. Quiero mostrarles que al momento de... Quiero que observen mis dedos para nosotros ir girando. Incluso cuando hagamos estos caracoles, que incluso se van a presentar estos caracoles en los siguientes ornamentos, yo hago un juego con el pincel de girar. Entonces, el movimiento que necesitamos en el pincel es la presión, arrastrar, soltar, es hacer como este movimiento, y cuando realicemos los caracoles o curvas más pronunciadas, es jugar con los dedos para ir girando el pincel, así, de esta manera. Aquí hay una leve curva pronunciada en donde se necesita un leve giro con los deditos. Y aquí abajo ya es más notorio. Así que quiero que observen esta parte para que me logren entender. Presionar. Miren mis dedos cómo giran. Y ahí soltamos. Estos son trazos más fáciles. Quiero mostrar estos caracoles para que puedan ver bien ese ejercicio que les indico. Voy a cambiar la luz ahí para que se pueda observar bien. Miren. Yo deposito, voy girando el pincel con mis deditos y me sale el caracol. Quiero que se vea más mi mano ahí para que se logre apreciar el giro.
Esto, amigos, es solo práctica, porque yo llevo tiempo pintando para poder lograr realizar ornamentos de esta manera, para manejar el pincel de esta forma. ¿Ven? Es como un leve giro con los deditos. Entonces, claro, los caracoles tienen más dificultad porque ya se aplica la presión, arrastre, soltura y giro. En esta siguiente hoja quise realizar trazos más lineales para que practiquen la distancia de cada pincelada. La idea aquí es coordinar el espacio de cada trazo de la siguiente manera. Presionamos, arrastramos y soltamos. Presionamos, arrastramos y soltamos. La idea aquí es que no junten los trazos. Por eso que quise realizar este ejercicio más lineal para agregarle un poquito más de dificultad, por así decirlo. Lo mismo hacemos aquí. Por ejemplo, aquí hay curvitas. Y acá ya tenemos caracoles. Por ejemplo, este patrón y este que está acá abajo, hay caracoles. Aquí los caracoles hay que trabajarlos, como les decía, con la presión, el arrastre, la soltura y el giro con los deditos, el giro del pincel. Vamos a practicarlo una vez más para mostrarles. Vamos a volver a hacer el caracolito. Aquí yo siempre estoy arreglando como estas partecitas. Me quedan a veces un poquito mal, pero las arreglo así. Y lo mismo aquí abajo. Otro caracol. Donde depositamos, vamos girando con los deditos el pincel. Vamos arrastrando y soltando, soltando, soltando.
Al otro lado hacemos lo mismo. Vamos a sacar más pintura. Y aquí ustedes van arreglando también estas partes. Si no les queda muy prolijo, los arreglan. En la siguiente hoja de ejercicios vamos a ejercitar estos ornamentos en donde yo les coloqué aquí el número correspondiente al tamaño del pincel. Si se fijan, hay algunos del número 0 y otros con un liner del número 2, que generalmente, si se fijan, es un ornamento mucho más grande, con un trazo mucho más grueso. Y por ejemplo, este ornamento lo podemos combinar con un liner más grande y por ejemplo este diseño que está aquí lo podemos cambiar a un pincel mucho más pequeño, como para agregarle estos detalles más diminutos. Lo mismo podemos hacer con este ornamento esquina, de generar el trazo con un liner número 2 y los más pequeñitos pueden ser con un liner número 0, más chiquitito. Entonces así podemos ir jugando para crear estos efectos y estas formas. Así que vamos allá. En el caracol deposito, voy girando con los dedos el pincel para la curva y vamos soltando. Lo mismo aquí, presionamos, giramos con los deditos, vamos soltando. Presionamos, arrastramos y soltamos. Ustedes vayan dándole movimiento a su hoja, porque, bueno, si ustedes se fijan en los mandalas en cámara rápida que subo, generalmente yo estoy siempre moviendo la hoja, acomodándome, porque siento que el ejercicio de realizar trazos ornamentales es como, yo le llamo como el nivel 2 de pintar mandalas, porque no es como trabajar con las herramientas de punto, que es mucho más simple de realizar que trabajar con el pincel. Pero en realidad, como todo es práctica, ustedes pueden aprender esto si practican, más que nada. Miren, aquí nos encontramos con una flor donde comienza con una punta, se aplasta y se suelta. Entonces yo, por ejemplo, voy a depositar el pincel en la puntita, voy a arrastrar, presionamos y vamos soltando. Entonces ahí generamos como esa forma que es muy distinta a la gota, porque si se fijan casi todos los ornamentos son como gotas.
ahí en esa flor podemos generar ese efecto de, vamos a hacerlo de nuevo, con el pincel ponemos la puntita y ahí presionamos el pincel, doblamos y soltamos, generamos esa forma. Ya, ahora voy a trabajar este ornamento y ahí sí que voy a pasarme a un liner número 2, que sería este. Que la punta es mucho más ancha. Entonces, cuando yo les decía que los ornamentos más grandes yo los trabajo con pincel más ancho, es porque me permite a mí arrastrar la pintura hasta el final que con un pincel más delgado, porque se me agota rápidamente la pintura. Entonces vamos así. Todo el rato presionando el pincel, arrastrando. Y ahí vamos soltando. Entonces ya por lo menos, por ejemplo, no me alcanzó la pintura para llegar a la cola, pero ustedes pescan pintura en la puntita para seguir con la forma. Lo mismo aquí. Yo generalmente en cada trazo voy sacando pintura y voy llenando la punta del pincel. La punta. Presiono, arrastro y suelto. Presiono, arrastro y suelto. Aquí ya tenemos unos caracoles. Yo le hago harto énfasis a los caracoles porque siento que ya practicando los caracoles puedes manejar el pincel de manera bien fluida, porque siento que es lo más complicado de hacer. Entonces presionamos, giramos con los deditos el pincel y vamos soltando. Ustedes ya cuando generen la forma ahí, métanle pintura, lo que no se alcanzó a arrastrar. A mis mandalas yo siempre hago eso porque a veces no me arrastra la pintura completa para dar la forma, así que yo ahí como que arreglo un poquito el ornamento. Pero es importante que la pintura tenga una fluidez. Esta es pintura acrílica. Es importante que tenga esa fluidez para poder hacer estos trabajos, porque hay pinturas acrílicas sumamente espesas, entonces toca igual modificarlas. Si tú tienes pinturas acrílicas en tubos, te toca modificarlas, vaciarlas en algún frasquito y le puedes echar un medium. Te voy a mostrar. Puedes echarle un medium de este. Yo tengo este. Pero este lo ocupo cuando compro las pinturas envasadas, que ya vienen de por sí más espesas, y ahí yo le agrego este líquido para dejarlas más ligeras. A estas pinturas no les hago ese tratamiento porque hay un video donde yo les enseño cómo realizar sus propias pinturas acrílicas y ya de por sí me da la fluidez que necesito para realizar estos trabajos. Entonces vamos con el caracol, presionamos, rodamos con los deditos y vamos soltando. Ahora yo voy a cambiar de pincel, me voy a ir con el delgado. Con este, el número 00, agarro la puntita y aquí voy a
trazar estos chiquititos que están entre medio. Presionamos, soltamos. Como son más chiquititos, es presión y soltar. No se necesita tanto arrastre. Por ejemplo, en estas partecitas así, es como presionamos, soltamos. Presionamos, soltamos. Y así. Y en esta última hoja de ejercicio podemos ver el bosquejo de un mandala ornamental para que puedan entender su estructura de cómo desarrollarlo. En esta oportunidad no lo voy a pintar, pero lo dejé ahí para que lo puedan hacer ustedes mismos y mencionarles que hay una de mis clases donde tengo un video donde les enseño exclusivamente a cómo crear las líneas guías, que es la clase número 2. Les voy a dejar el enlace aquí arribita de este video y en la descripción también si es necesario, porque crear las líneas guías es nuestro principal apoyo para poder pintar un mandala de manera ordenada y sincronizada. Y bueno amigos, hasta aquí llega el curso del día de hoy. Les quería mostrar algunos de los trabajitos que he ido acumulando con el tiempo para que también se animen y así mostrarles todas las ideas que pueden sacar. Por ejemplo, formas, patrones, combinación de colores. Todos estos mandalas que les estoy mostrando están ya subidos aquí a mi canal de YouTube, si los quieren ir a ver. También están exhibidos en mi cuenta de TikTok. Y también me pueden seguir en Instagram, en Facebook. Ahí muestro otros tipos de trabajos mandalísticos que son cuadros combinados, o sea, son como cuadros espirituales combinados con mandalas. Así que me pueden seguir en todas mis redes sociales, me encuentran como Gisa Lavinarte y los invito para que nos sigamos, hagamos comunidad y nos sigamos más de cerca. Y bueno, yo creo que ya he soltado todos los secretos de cómo hacer mandalas con la técnica del puntillismo y con pincel liner, porque si se fijan en estos mandalas la técnica es combinada, también pueden meter puntillismo combinado con trazo y sacar cosas muy muy bonitas. Así que yo creo que los siguientes videos ya les voy a ir dando ideas de qué cosas pueden hacer. Por ejemplo, yo ya estoy preparando algunas plantillas para pintar marcadores de libros. También tengo aquí algunas mandalas mayólicas en donde esto sirve mucho como para decorar mesas o muros, también usarlos como posavasos, entre tantas ideas que se pueden hacer para hacer un negocio con esto. Así que mis siguientes videos van a ser de manualidades. Vamos a pintar botellas, podemos pintar murales también, hacer mandalas en gran escala como para decorar la casa, podemos pintar en vidrio como platos, vasos, así que vamos a hacer muchas cositas de manualidades, pero lo principal es que de este video hacia atrás, hacia el 1, es que ustedes lo vean completo, practiquen y así ya tengan un concepto claro de cómo realizar un mandala, se aprendan todas estas técnicas, aprendan a realizar también pinturas acrílicas, a combinar colores, a realizar patrones, sus propios diseños y así ya después nos vamos fácilmente a decorar todo lo que encontremos. También podemos pintar estuches, a las almohadas. Yo tengo muchas pinturas aquí de tela, de vidrio, así que podemos sacar cosas realmente bonitas que yo les quiero ir mostrando en los siguientes videos. Así que suscríbanse,
compartan a más personas que a lo mejor quieran tener alguna terapia con esto, porque realmente es muy terapéutico los mandalas, aparte de ser muy bonitos y de decorar los espacios. Y también puede ser como una fuente de ingreso para ti. Así que eso, amigos, gracias por apoyarme y por estar presentes aquí en mi canal. Hagamos comunidad. Así que los invito ahí a seguirme en mis redes sociales y decirles que los quiero mucho. Nos vemos en el siguiente video. Chao.